agradezco a la escritora que ha tenido la deferencia de visitarnos, de presentar su libro Bienvenida a esta institución, y la presencia de las escritoras, Aurora Pérez de Otero, que escribió sobre las calles de nuestra ciudad. Una ciudad de puertas abiertas, en este sentido de que queremos que se conozca cada calle, la historia de cada calle. La escritora y profesora Griselda Tarragó, con la historia de la inmigración italiana de 1820-1860, anterior a este libro, a la historia de este libro. El escritor Miguel Ángel Piagentini, que escribió la historia de esta institución y donde vuelca toda la vivencia de nuestros abuelos, de nuestros padres, y hasta llegar hasta nuestros días. Muchas gracias también por la presencia de Miguel. Y el secretario de la institución de la Municipalidad de San Lorenzo, el doctor Iván Ludueña, que ha traído el libro de uno de nuestros abogados nobles, abogados de esta ciudad de San Lorenzo, el doctor Piray, que escribió El País de las Batatas. Esta es una edición nueva, que este país es el país de las batatas porque se cultivaba de batata, las batatas, con toda la historia de este país. Y finalmente agradezco la presencia de todos ustedes, que con el corazón están aquí apuntalando la visita de esta escritora, y los invito a escucharla, a deleitarnos con su historia. Gracias. Hola, yo me llamo Silvia Rosa. Antes que nada, os agradezco muchísimo para estar aquí y pido disculpas porque no hablo muy bien castellano, pero intentaré explicar y contarle algo sobre el libro. Antes que nada, pero quisiera hablar un poco del por qué escribí este libro, porque no es solo un interés de estudio, sino es un interés familiar, porque como muchísimos italianos yo también tengo familiares que viven aquí y que emigraron. Emigró mi tía abuela en el 49 y bueno, siempre mantuvo como un ligame con Italia, ¿sí? Pues escribía a mi abuela, su hermana, y le enviaba postalitas, cartas, así que yo desde pequeña veía estas postales que llegaban de Argentina, ni sabía dónde estaban, claro, y bueno, me acuerdo que a veces llegó muchas postales de Buenos Aires, ¿no? Ellos vivieron en Buenos Aires desde el primer tiempo de la inmigración, en un barrio que se llama Mataderos. Y me acuerdo que una vez llegó una postalita de una calle que se llama Calle Florida, y yo pensaba que estaba como llena de flores. Y así desde pequeña empecé a pensar dónde está Argentina. Y bueno, el hijo de mi tía abuela, el mayor, es un médico y vino unas veces a Italia, así que yo conocí a estas personas, a estos familiares, y en el 1996 vine por primera vez a Argentina para conocer a mi tía abuela y para conocer a Argentina, y me enamoré del país, de la gente, del idioma, así que empecé un poco estudiando, y sobre todo de la historia de mi abuela y de su hermana, porque también mi abuela emigró. Yo vivo en Turín, pero nuestra familia es de origen del sur de Italia, y entonces llevamos una historia familiar de inmigraciones de diferente tipología, no solo acá, sino también en Italia. Y entonces, como siempre me pregunté,
el asunto de las orígenes, pues yo vivo en Turín, pero no soy exactamente de Turín, o sea, tenía compañeras en la escuela que eran de familia piemontesas, yo en cambio no, tengo tradiciones de familia del sur, pero en una ciudad del norte. Y pedí a la mia tía abuela, la primera vez que estuve, que me contara su historia, pero era todavía demasiado joven y no entendí todo lo que me contó. Y cuando estudié en la universidad, empecé a estudiar la inmigración y en el 2006 vine otra vez a Argentina y hice una entrevista a la mia tía abuela, que falleció hace 2 años, a los 101 años. Entonces el libro está dedicado a ella, porque yo le prometí contar su historia, porque no se perdiera en el tiempo. Y elegí la historia de las mujeres, porque en la historia general, la historia que escribieron los hombres, porque la historia las escriben a veces todavía los hombres, las mujeres siempre se quedaron como sombras, como si realmente emigraron solo como compañeras de los padres, de los hermanos, de los esposos. Y entonces yo quería hablar de lo que realmente pasó con las mujeres y lo que hicieron realmente en este país, porque este país, ustedes saben mejor que yo, está hecho sobre todo por el trabajo y lo que hicieron los inmigrantes italianos, pero también las mujeres hicieron tanto, no solo los hombres. Y a veces hay partes de historia que no se cuentan. Antes que nada la historia personal, porque claro, no es la historia que anda en los libros, ¿no? O sea, cómo vivieron realmente estas mujeres en la casa, con el trabajo, pero también la historia general, la historia importante, porque en Argentina muchísimas mujeres fueron personajes. Por ejemplo, muchísimas participaron a huelgas, a luchas para los derechos de las mujeres. Eso no se sabe en Italia, sobre todo. Parece siempre que las mujeres se quedaron en la casa cuidando a los niños y trabajando como cocineras o ¿cómo se dice? Cucire. Costurera. En cambio no. Y luego en este país las mujeres a veces pudieron estudiar, así que muchísimas con respecto a Italia lograron graduarse y tener una profesión antes de lo que pasó en Italia, y entonces también ese aspecto es un poco no mucho tratado, pero sobre todo yo intenté recoger los cuentos, los relatos de vida de las mujeres, y el libro está como dividido en 2 partes. La primera, en la cual hablo de una forma más histórica del asunto de la inmigración femenil, o sea, trato de encontrar en todos los estudios y todos los materiales que ya existen en Italia y en Argentina, trato de llevar solo la parte que habla de las mujeres, y ahí están. En la segunda parte del libro, en cambio, están los relatos que yo siempre recogí de materiales que ya existen en Italia y en Argentina. La única entrevista que hice yo es la que hice a la mia prozia. Prozia sería la tía abuela. Y bueno, el tiempo que trato en este libro es muy largo, es un siglo, entonces no se puede dar una imagen sola de las mujeres que emigraron, porque todo depende del periodo en el cual emigraron, dónde emigraron, porque Argentina es muy grande y no pasó lo mismo a los emigrantes que llegaron en Buenos Aires y a los que llegaron en la zona de las Pampas. Fueron inmigraciones totalmente diferentes, distintas, sobre todo por el éxito, porque en la zona de las Pampas, bueno, esas cosas vosotros ya lo sabéis mejor que yo porque sois los que hicieron esto, pero bueno, en las Pampas
la inmigración ha sido, sobre todo de los piemonteses, y la cultura de los piemonteses sigue en el tiempo, el idioma también. En cambio, en Buenos Aires, por ejemplo, que tuve otra tipología de inmigración, las cosas fueron diferentes. Y bueno, al final, ¿qué decir de esta mujer que emigra? Depende. El problema es que no siempre las cosas acabaron bien, pero muchas veces sí, y el rol de las mujeres fue fundamental. Eso en cualquier parte de Argentina y en cualquier trabajo, y aunque cuando las mujeres no trabajaron fuera de la casa, sino en la casa, el trabajo de esas mujeres cambió el destino de la familia. Y me encantaría leer los cuentos, los relatos de una de estas mujeres, porque yo dividí la parte de los relatos, de los cuentos, como en un tiempo, o sea, antes de partir, las razones por qué partieron, y ahí depende del tiempo, o sea, por ejemplo, cuando partieron antes de la guerra porque eran problemas económicos, después o entre las dos guerras por el problema del fascismo. Después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimas mujeres emigraron porque tenían acá los esposos o la familia, y eso ya es diferente. Luego el viaje, porque parece que este viaje en el océano quedó en la memoria de todos los inmigrantes. O sea, fue la primera cosa que me contó mi tía abuela. Mi tía abuela me contó este viaje y ella viajó ya muy bien, porque viajó en el 49 y entonces ya era una forma de viajar humana. Pero antes, los relatos y los cuentos y lo que se quedó en la historia habla de un viaje que fue, sobre todo para las mujeres, terrible y a veces mortal, porque antes se viajaba con problemas higiénicos muy graves. Mi tía abuela me contó de este viaje una cosa que me quedó en la memoria muy fuerte, que ella se sentía siempre mal, se mareaba en la nave. Bueno, muchísimos emigrantes no conocían el mar. Mi tía sí, porque como nació en Sicilia, claro que el mar no era para ella una cosa rara, pero los que emigraban, por ejemplo, del norte de Italia, nunca habían visto el mar, entonces un mes de mar para ella era como... Bueno, mi tía se mareaba mucho y no sabía por qué, o sea, siempre se encontraba mal. Al llegar en Buenos Aires, seguí encontrándose mal, y bueno, al final descubrí que estaba embarazada y que durante este viaje perdí el niño, y cuando se vino acá ella nunca fue en un hospital y ni tampoco de un médico, porque no era cultura, o sea, no se usaba, y llamó a una señora esas que hacen, no sé cómo se llaman, esa, la partera, que al final le dije lo que había pasado. Bueno, no, eso a mí me dejó así como... viajaba con el niño pequeño, él que ahora es un médico. Muchísimos niños se murieron en el barco, sobre todo durante las primeras inmigraciones. Y ese asunto de la memoria del viaje, sobre todo del viaje transoceánico, es tan fuerte porque el miedo que le tenían era, aparte de irse y llegar a un país totalmente diferente, de morirse en el barco sin un entierro, o sea, sin que se quedara nada de ellos. Y para quien emigraba de una cultura contadina, sobre todo, eso era terrible. Así que, aparte de todo lo que era ya la condición psicológica de los inmigrantes que dejan todo, también ese aspecto del mar fue una cosa muy difícil para las mujeres, sobre todo, porque en el barco le pasaron muchísimas cosas, o sea, también violencias. Eso también es algo que no se habla, porque sobre todo las generaciones más viejas no hablaban de eso, porque tenían vergüenza, y entonces aunque pasara algo, no lo contaban. Así que
es como si, aparte de todo lo que le pasó a los inmigrantes en general, a las mujeres le pasó algo más, porque muchas viajaban con niños solas, porque tenían los familiares que estaban esperándolas acá, y el emigrar, sobre todo hablo de la inmigración de masa de los primeros años del 900 y final de 800, la inmigración no era considerada muy buena en Italia. O sea, las mujeres que emigraban eran como una mujer que hacía algo de raro, que no se tenía que hacer, y entonces, aparte de sufrir por todo, tenía también este problema, que no tenía comprensión de nada. Luego sigo siempre con los relatos y los cuentos de las mujeres, hablando de lo que pasó al llegar acá. O sea, cuando se encontraron en este país, ¿qué le pasó a las mujeres? Antes que nada con el idioma, porque cuando los italianos emigraron, muchísimas no hablaban italiano, hablaban el dialecto de cada región, incluso de cada pueblito. Así que al llegar aquí en Buenos Aires o en otras zonas de inmigración, encontraron un problema con el idioma. Bueno, en la zona de Las Pampas, Santa Fe, Rosario, esas zonas ya, sobre todo por los piemonteses, fue una zona de inmigración por lo que llegaron, no los pioneros, ¿se dice pioneros? Sí, pioneros, sino por los demás, muy fácil, en el sentido que hablaban todos el dialecto piemontese. O sea que pasó eso raro, que fueron los de acá que tenían que aprender el piemontese para trabajar y para hacerlo todo, porque los piemonteses criaron como pueblos y ciudades, y entonces fue muy bueno. Fue muy bueno para los piemonteses. Pero en otra parte de Argentina eso no pasó, y las mujeres tuvieron mucho más problemas que los hombres, porque ellas a veces trabajaban en la casa y no tenían muchas posibilidades de practicar y de aprender el idioma. Y entonces eso pasó a todos los inmigrantes, hombres y mujeres. El asunto del cocoliche, ustedes saben muy bien qué es el cocoliche. El cocoliche es un personaje de la literatura argentina, es un calabrese que en La Pampa intenta hablar como los gauchos, y de ahí en adelante el cocoliche significa la habla de los inmigrantes, que es una mezcla, o sea, parte del dialecto, parte de italiano y unas palabras de castellano. Es una forma de mimetismo, se dice así, de los inmigrantes que llegaron acá y no tuvieron la posibilidad de estudiar en la escuela, o sea, de los inmigrantes que llegaban directamente de Italia, pues los hijos no tenían esos problemas porque iban a la escuela. Pues aquí la nacionalización fue muy fuerte, y así desde pequeños o se aprendía castellano con toda la costumbre y lo que es la historia de Argentina, ¿no? Fue una obra muy fuerte a veces de nacionalización, y si los italianos siguen teniendo fuertes ligámenes con Italia, fue por las sociedades de socorro mutuos, por ejemplo, y todas las instituciones que crearon para quedarse juntos, porque la realidad es que en Argentina, como llegaron de toda parte del mundo, claro que se intentó crear una nación, y eso significó que cada uno tenía que hablar castellano y bueno, olvidarse un poco los orígenes. Así que con el asunto del idioma pasaron muchas cosas diferentes según donde los inmigrantes llegaron y según la generación. Es bueno que ahora muchísimos nietos de italianos estudien en el colegio italiano, ¿no? Es como que van recuperando la habla de origen. Y después hablo siempre a través de las palabras de las inmigrantes de lo que pasó con el trabajo, porque las mujeres italianas trabajaron muchísimos, de verdad,
fueron muy trabajadoras en muchísimos sectores y a veces sectores que eran sobre todo de los italianos, costureras seguramente, cocinera también, y había muchísimas que alquilaban el piso para los varones que estaban trabajando y no tenían nadie, entonces estaban en esa casa como si fuera un hotel casi, ¿no? Y ellas limpiaban la ropa y cocinaban por esos hombres, pero también trabajaron en las industrias, trabajaron en el campo y trabajaron en el campo también en la casa. ¿Cómo se dice orto? La huerta, eso es una cosa típica que hacían las inmigrantes italianas, tenían esa huerta e incluso iban vendiendo los productos. Y bueno, no hablamos ni de lo que hicieron las mujeres que llegaron en el campo, en la pampa, porque ellas trabajaron en el campo, o sea, como contadina. Pero lo que pasó es que en Argentina muchísimas, como he dicho antes, tuvieron la posibilidad de estudiar, así que se graduaron mucho antes de las italianas y empezaron a tener carreras y empezaron a ser emprendedoras, pero siempre la idea del trabajo como sacrificio, eso es algo típico de los italianos y de las mujeres. Y cuando las mujeres hablan del trabajo y de lo que pasa con los argentinos, dicen que los argentinos a veces no entendían por qué se trabajaba tanto, o sea, los italianos trabajaban también cuando habían ganado dinero, cuando tenían una casa, el sentido del ahorro, dicen las mujeres en esos relatos, no estaba en los argentinos, y entonces a veces pasaron problemas porque no se entendían los mundos diferentes de pensar. Pues los argentinos trabajaban, sí, pero para vivir. Los italianos y las mujeres es como si tenían siempre planes, ¿no? Como si tenían que hacer algo. Bueno, tenían que mandar dinero también a Italia, eso a veces Italia se olvida que si ahora ya no, pero si antes un rato las cosas iban de una manera, también se debe a esos ahorros que llegaban, se llaman en Italia remisti, rimeste. O sea, los italianos, los inmigrantes italianos enviaban dinero a la familia que se quedaba en Italia y bueno, eso significó para muchísimos italianos vivir, sobrevivir y bueno, seguir adelante. Y en último, siempre a través de la voz de las inmigrantes, se trata el argumento de la integración, la identidad, o sea, las mujeres cómo se sienten, italiana, italo-argentina, argentinas, y cada uno dice cosas diferentes, o sea, no se puede decir. Lo único que vuelve como imágenes es la metáfora de las madres, o sea que muchísimas mujeres dicen, pero también hombres, dicen que tienen como dos mamás, o sea, Italia y Argentina, que son dos patrias diferentes, pero cada una tiene como algo muy importante para la vida de la persona. Muchísimas dicen que sí, que le hubiera gustado volver, otras no, porque en cuanto nacieron los hijos acá, los nietos, muchísimas decían, pero yo para que vuelva a Italia, yo tengo mi familia acá. En cambio los hombres no, esa es una diferencia, porque a veces los hombres, no importa si tenían hijos, siempre se quedaban con la nostalgia de volver al país, no siempre, pero hay una diferencia en esto. Y bueno, eso es un poco lo que escribí en el libro. Si queréis puedo leer un relato, si no podemos hablar, porque para mí es mucho más interesante, claro, que me contaran lo que pasó a ustedes, por ejemplo, porque creo que cada una tenga su historia. Y les agradezco mucho por los libros que voy a leer, muchas gracias, porque me interesan. Es interesante el libro de la calle y también el Batadas, yo conozco el curso de Batadas, que me gustó mucho. Y la inmigración, por ejemplo, del 1820, 1860, es la inmigración antes de la que hablo yo, porque yo empiezo a hablar de la inmigración desde 1860.
pero la realidad es que los italianos, genoveses sobre todo, llegaron mucho antes, ya en los años 30, y bueno, pero yo empiezo con los años 60, cuando empezaron a llegar todos los italianos, sobre todo del norte, pero piemonteses sobre todo. Así que bueno, ya, ¿se entendió algo? Más o menos. Así hablando Cocoliche, este es mi ejemplo de Cocoliche diferente. Así que me digan ustedes lo que quieren, si leo algo o si prefieren hablar. Sería muy interesante escuchar el Relato de Tela, que es italiana, que por eso me gustaría que le preguntes si le podés preguntar. Bien. Muy largo. 31 de este mes. Son 63 años que estoy acá. Llegué con el barco, como dijiste vos, y bueno, me quería tirar al agua porque no podía comer lo que daban porque todos los días había sopa de pescado y no me gustaba, así que estaba sin comer. Yo y mi mamá estábamos siempre en la cama porque el estómago estaba siempre revuelto, y mi papá me seguía porque vinimos mi papá, mi mamá y yo. Tenía 18 años. Bueno, finalmente llegamos y tenía un hermano que me estaba esperando. Él tuvo la guerra, la Segunda Guerra, era técnico de la aviación que recargó aviones, entonces no tuvo lo comparte. Bueno. Entonces, después de la guerra, se vino acá, que había un hermano de mi papá. Pero quiso volverse, mi papá le dice, no, quédate ahí que venimos nosotros. Por eso es que estoy aquí. Mi papá decía, 2-3 años y después volvemos. Por eso son 63 años que estoy acá. El primer día que llegué conocí lo que fue después mi esposo, porque era amigo de mi hermano. Bueno, y 2 años y medio de fidanzato y nos casamos. Compró una panadería, panificio, trabajamos 30 años. Tuve 2 hijas, una que está, la mayor que está en Italia, que está en la ciudad donde nací yo, Massano del Grappa, provincia de Vicenza. La ciudad de Ralfino, no sé si sabrá, está el Ponte de Liarpini, Ponte Vecchio. Así que cuando yo llegué acá, lloré 1 año seguido y no quería aprender el idioma, porque quería volver. Bueno, finalmente hace 30 años y pico 60 y pico de años que estoy acá. Pero cuando fue en Italia, porque tengo la hija allá y los nietos, y son 10 viajes que hice, porque hace 10 años que ella está allá. Y cuando estoy allá no veo la hora de volverme acá. Así que no sé, porque yo pienso, lloré tanto para irme y ahora no veo la hora de volver. Bueno, con nosotros, con mi esposo, tuvimos los 4 abuelos, mis padres y mi suegro, que vinieron de Italia, porque mi esposo es de Potenza,
Entonces vinieron mi suegro y yo tenía mis padres. Así que tuve los 4 abuelos. Así, el mal trabajo del panificio, imagínense cuánto que trabajé. Así que, y ahora tengo la familia dividida. Tengo una hija acá, esa que está acá atrás, y una ya, María Rosa, mi yerno y mi nieta de 15 años, 16 cumplió, y 18 pronto va a cumplir mi nieto. Así que estamos divididos. Y ir a quedarme allá no me gusta. Entonces me quedo acá, siempre extrañando mi nieto y mi hija. Esa es la vida. Así que acá uno se acostumbró a estar acá. Tengo mi casa que la hizo mi esposo, él con su mano. Cuando dejó la panadería, la hizo él, porque había jurado que quería hacerse la casa. Así que, y hace 16 años que falleció. Así que esta es mi vida. No sé si para mí fue linda porque tuve los abuelos en casa, los cuidé. Suegra 6 años y medio en la cama, dándole de comer, entenderla. Mi mamá ciega, Ana acá la puede decir que ella conoció. Mucho trabajo, pero después de todo, la vida para mí fue linda, porque los cuidé a los 4, tuve 2 hijas hermosas, para mí son hermosas. Los nietos también, y esta es mi vida. Ahora le vamos a pedir a Vito Chiarini que cuente un poco de su experiencia de llegar a Buenos Aires. Bueno, gracias a todos. Soy el presidente de esta institución. Y el relato que yo puedo contar es similar a la señora que recién habló. Porque en el año 48 vino mi hermano mayor con papá a Argentina. Se vinieron porque ellos estaban trabajando en una tierra. Y el patrón, allá la tierra, bueno, no es francamente, era el 50%. El patrón le había prometido otra tierra, porque nosotros éramos 18 en familia. Y había que vivir todo amontonado en una casa de 4 pisos. Entonces, el patrón se fue. Se llamaba José en este caso, había prometido que se viviera en esa tierra. Pero resulta que cuando llegó el momento, el otro señor le pagó mucho más, en vez de dar el 50, daba el 55%, entonces se la dio a los señores. Mi papá enojado, acá teníamos un tío, en Quilmes, la ciudad de un pueblito de acá, y enojado porque la tierra no se la dio, y era mucho de familia. Bueno, me escribió a mi tío y nos vinimos, él se vino más caro que mi hermano mayor. Después del año 51, después de 3 años, vinimos mi madre, mi hermano mayor, mediano, en el medio, y yo que era más chico. Desgraciadamente, bueno, uno de mis hermanos falleció hace 2 años, más o menos. Quedando el mayor y yo. Y bueno, lo que cuenta la señora del barco y todo eso, también nosotros lo hemos pasado porque no conocíamos el barco. Porque yo nací en la provincia de Ascoli Piceno. Castignano es un pueblito muy chiquito, cerca de Ascoli Piceno. Y luego el mar tampoco conocíamos, porque estaba lejos del mar, Ascoli, digamos, el puerto este que se llama Castignano. Por lo tanto, el mar para nosotros es algo nunca visto. Como dijo la señora, es algo maravilloso. Uno cruza todo el Atlántico y mareo y el mal y pariente. Tengo un hermano solamente vivo y yo, y bueno, con mi familia, lógicamente, mi cuñada, mi sobrino y todo eso.
Por lo tanto, cada tanto voy, yo extraño mucho Italia, voy, porque me gusta. Pero también amo a Argentina, ojo, no es que no vuelvo, porque las costumbres de aquí, uno se acostumbró, es distinto, por más que me diga, mira, veniste a Italia a vivir, no iría, porque todo distinto, ha pasado muchos años. Entonces no te acostumbras, yo estoy en un mes, 2 meses, pero luego quiero volver, porque ya es otro tipo de vida. Y bueno, ya estamos aquí, hay que seguir acá, de vuelta a quedar, de familia, nieto, mujer, todo así. Por lo tanto, esperemos que, bueno, es un país hermoso, lamentablemente no tenemos buenos gobiernos, pero el país es maravilloso. Yo veo un pariente cuando llegan acá, algunos que vienen, dicen, yo no puedo creer que ustedes sufran porque las cosas andan mal, y Italia, que es como la provincia de Santa Fe, y Argentina, que es inmensa, inmensamente rica incluso, lamentablemente, los malos gobiernos han llevado a esta situación donde hoy estamos padeciendo también unos problemas. Italia tiene crisis, yo estuve hace poquito allá, pero Italia no hay aumento, no hay inflación, es muy poca la inflación, y el sueldo que ganan hace 3 años que no lo aumentan. Sin embargo, ellos viven bien. Algunos ahí estarán mal, pero no todos, porque saben conducir. Y acá, lamentablemente, con la riqueza que tenemos, no sabemos conducir. Bueno, pero no vamos a hablar de política. Vamos a hablar que estamos bien, gracias a Dios, estamos vivos, y esperemos que todos la pasen bien, y agradezco la presencia de todos ustedes. Buenas noches y gracias. Paso el micrófono a Pepe Santini para que Gracias. Gracias, buenas noches. En primer lugar, gracias por haber venido a la ciudad, por habernos visitado y habernos traído esas vivencias y esos recuerdos que han aflorado en mí. Los recuerdo un poco de mi nona que conocí, murió cuando yo tenía 11 años. No lo conocí. Ellos eran de Castiglione di Garfagnana, provincia de Lucca, Toscana. Y lo que vos contabas de que venían embarazada y que había perdido su criatura. Mi nona venía con su nena mayor, que tenía un añito, y embarazada, de la que fue después su segunda hija. Ellos llegaron en enero de 1905 y mi tía nació el 14 de marzo de 1905. O sea, venía embarazada de por lo menos 6 meses, 7, y contaba lo que sufrió ese embarazo, ese movimiento de barcos, que inclusive cuando llegaron acá tuvieron cuarentena, o sea, 40 días arriba el barco por una epidemia, enfermedad, no recuerdo qué me contaba bien ella. A los ojos, tracoma, Sí. porque era una de las que pasaba con más frecuencia. Puede ser. Ellas fueron a trabajar en campo, así que fue criando sus hijos, tuvo 9 hijos, el último era mi padre, y fue el único de los 9 hijos que fue a visitar la tierra de su padre. Lo acompañé yo en el año 1980. Y también recordé a lo que vos decías, me vino a la memoria, e inclusive me emocioné en el recuerdo, porque contaba mi padre que el nono le mandaba dinero a su hermano. Primero era con intención de comprar algo, una posesión, pedazo de tierra, algo para trabajar allá en Italia. Y cuando estaba por ir, justo empieza la Segunda Guerra Mundial, en el año 39. Entonces nos llevamos.
y el hermano le manda a decir, mira, dice, llegado al extremo, por allá por el año 1944, que he tenido que utilizar gran parte de tu dinero para comer, para no morirse de hambre, él y sus hijos. El nono, cuando termina la guerra en el 45, empieza a pensar en ir nuevamente a Italia. Pero a la vuelta de la vida, Dios le tenía declarado llevarse guante. Así que de un infarto muere mi abuelo en el 46 y no puedo volver a su tierra. Entonces mi padre era como un homenaje a su padre el regresar. Cuando llegamos, él no sabía dónde vivir. Fue todo un drama llegar. Pero llegamos, no te voy a contar con detalle. Pero llegamos a casa de un familiar y me llevó a otro. Los primos de mi padre, en primera instancia, lo recibieron un poco, no sé cómo decirte, no mal, pero tampoco extremadamente bien. Y al segundo día le preguntan, ¿vos viniste para buscar el dinero de tu padre o de la tierra? Entonces mi padre lo mira y le dice, yo vine a conocerlo a ustedes, yo no quiero nada. Si el padre de ustedes lo necesitó para comer, mi padre lo hizo de esa manera. Y ellos le dijeron, hay toda una pista de esquí internacional cerca, dice, esa era parte de la tierra de nuestro padre. Si vos querés andar, te acompañamos, firmamos el papel y eso es para vos. Y mi padre lo abrazó, primos se largaron a llorar y dice, por favor, ni la memoria de tu padre ni la memoria de mi padre vale todo el pedazo de tierra que me quieras dar. Y esto te demuestra lo que hacían los italianos acá para acompañar a los italianos de allá en la guerra. Y bueno, ellos fueron así formando. Yo, por suerte, la nona, para aquellos años, murió el 31 de octubre del 60, le faltaban 11 días para cumplir los 86. Si bien yo la conocía a ella me conoció, de una manera de decir, porque 2 años antes que yo nazca, ella ya había quedado ciega. Pero bueno, pude verla, pude disfrutarla los poquitos años y escuchar su vivencia. Les agradezco el hecho de que me hayan escuchado, porque vivencias como esta y muchos mejores tienen toda la gente de acá que me acompaña, porque todos de alguna u otra manera somos descendientes de inmigrantes, de italianos, de españoles. Yo tengo las dos partes, de español de mi madre, italiano por el padre. Somos la gran mayoría de inmigrantes, como vos lo dijiste. Hijos, como decimos, descendemos de los barcos, decimos la gente. Gracias, muy amable. Escuchemos a Griselda Tarragón y sus vivencias haciendo la investigación de la inmigración de 1820 a 1860. Y después a Aurora con la historia de nuestra ciudad, que también es la que la que está la anfitrión, lo dije en italiano, hóspede. No pensaba hablar, pero bueno, como bien lo dijo la autora, la inmigración que yo trabajé, las tempranas, son esencialmente genoveses. Bueno, y muchos de los sanlorencinos descendemos de esos primeros genoveses, o sea, las primeras familias italianas de San Lorenzo eran genoveses, y bueno, apellidos más antiguos, muchos son de este origen, ¿no? Como, bueno, dice su familia desde los Riccieri. Y bueno, entonces fue una investigación costosa en el sentido de que son personas que vivieron hace demasiado tiempo en este lugar y bueno, tuvo que recrearlo de manera bastante artesanal. Entonces, el texto no es un texto de historia de la inmigración clásica,
empresas que estaban construidas básicamente sobre la confianza tramada al interior de las familias, ¿no? O sea, eran empresas familiares. Y bueno, parte de la documentación sobre la que trabajó está en el archivo de Torino, de Turín, donde vos. Altre Italie? Sí, del Archivio di Stato de Torino, la documentación sobre la que está. En el Archivio di Stato, sí, porque sí. En Turín hay también Altre Italie y... No, es el Archivio di Stato. Bueno. Sí. Así que bueno, es un trabajo que llevó 4 años y bueno. 4 años. Sí. El libro en realidad presenta una suerte de síntesis de ese trabajo. Pero bueno, yo también quiero decir otra cosa. Porque yo, digamos, me conecto más con las historias que se contaron aquí, que tienen que ver con lo vivencial. Y yo, mi apellido es catalán, pero mi abuelo catalán estaba casada con una alemana, y de la parte de mi mamá eran fundamentalmente italianos, y mi familia ha sido siempre una especie de matriarcado gracias a mi nona Elisa, que había venido de Cremona, de la Lombardía, y que bueno, comparte con tus mujeres muchas de estas historias tan impresionantes, ¿no? Y bueno, ella fue el eje de la familia hasta que murió a los 97 años, ¿no? O sea, el momento en que la familia se juntaba era su cumpleaños, que era en junio. Y tuvo 10 hijos, de los que sobrevivieron 7, y bueno, y ella fue, digamos, una mujer muy amada, muy sufrida, con mucha carga de trabajo, pero digamos, su parte importante en la vida fue construir esta familia tan potente en torno al trabajo, al amor, y ella nunca le transmitió lamentablemente a sus hijos ni a sus nietos el idioma original, que decía: si estamos en América tenemos que hablar castellano, ¿no? Y solo me quedaron algunos cantitos cremoneses, ¿no? del dialecto. Así que, pero bueno, aunque no lo creas, no, me acuerdo de uno solo, algo, porque era muy hace muchos años, pero que decía algo como tú, cabalón, algo así. No recuerdo más, pero sí sé que lo cantaban en cremonés. Aunque no lo creas, a pesar de mi tipo físico que viene de la Cremona, una tatarabuela mía era mapuche, era india, y tenemos sangre india. O sea, a pesar de todo, a pesar de lo que dice Pepe, que vinimos de los barcos, también vinimos de la tierra, ¿no? Y somos una mezcla. Y seguramente la genética podría decir claramente que a pesar del aspecto, hay también otros genes en nuestra historia, ¿no? Hoy somos, digamos, es como una síntesis de nuestra historia como pueblo, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a la gente de la Sociedad Italiana que me invitó, y a vos por haber venido y haber traído tu libro y las vivencias que trajiste de tu pueblo, de tu país. En mi vida no hay ascendientes italianos, pero yo de chica no tuve abuelas, mis abuelas habían muerto cuando yo nací, y tuve la suerte de tener una vecina que era italiana, una señora mayor, y para mí era la nona, fue mi abuela, y ella me enseñó a Italia y a sus cosas, sus costumbres, sus comidas. Entonces yo, si bien tengo una mezcla importante de pueblos, porque tengo ascendientes españoles, yugoslavos y belgas, es una mezcla grande, pero no hay italiano. De todas maneras, el mundo ahora se ha prácticamente achicado, porque estamos en contacto con gentes
de muchos países y por suerte podemos hermanarnos con otros pueblos, con otras gentes, y podemos recibir las vivencias de otros como las que vos trajiste acá. En mi libro yo trato de describir la ciudad desde cada calle, con su nombre, con su barrio y con no las características precisas de las calles, sino la significación de cada nombre. No sé si será de tu interés, pero probablemente alguna cosa encuentres que te guste. De todas maneras, hace de cuenta que te llevas un pedacito de nuestra ciudad para tu casa. Muchísimas gracias. Hay nombres de calles italianos, incluso hay trabajos de Ana María en el libro. Hay varios vecinos de San Lorenzo que han escrito, así que creo que te va a interesar, por lo menos en parte. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Quisiera convocar al doctor Iván Dueña, secretario de Gobierno y secretario de Cultura de Ana Saró, para dar una charla y hacer un presente. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto que haya venido. Iván Odueña es mi nombre, yo soy el secretario de Gobierno y Cultura, como bien decía Adrián. Jorge, Adrián es él. Me siento muy pequeño al lado de Adrián siempre. Bueno, en realidad yo vine porque soy parte de la familia de la sociedad italiana. Culpable de ello es Ana María Scapigliari, pero bueno. Vine también en misión oficial, porque ese libro del País de las Batatas es un presente que te envía el intendente de la ciudad, que justamente hoy ha empezado a hacer uso de su licencia por 5 días, por eso estamos el subsecretario y yo aquí representándolo. Ese libro es un ícono de la historia de San Lorenzo, lo escribió el doctor Roberto Viraghi hace mucho tiempo, la primera edición es del año 71, y esa es una edición ampliada y renovada, que es la última que salió, además de muchas otras cosas que ha escrito Viraghi para San Lorenzo. Pero ese es un libro icónico de la ciudad y de su historia, por eso siempre lo utilizamos para regalarlo a aquellos visitantes, como en tu caso en esta oportunidad. Pero más allá de la formalidad oficial y de traer el saludo del intendente y de nuestra presencia aquí, quiero hacer un breve paréntesis y contarle cuál es mi relación con la sociedad italiana y por qué me sentí tan identificado con todo lo que se contó esta noche acá. Porque todos dirán, claro, Iván Odueña, que tiene que ver, yo fui presidente de esta institución algunos años también. Con ese apellido yo tendría que estar en la Sociedad Española o en el Centro Aldo Sarabia, no tendría que estar acá. Mi apellido se crió lógicamente, de origen muy remoto español, en Odueña, pero lógicamente un apellido más bien criollo. Como decía recién Griselda, mi familia es bien típicamente argentina. De las 4 ramas sanguíneas, yo tengo solamente una italiana, que es la del padre de mi madre. El resto son todas españolas, y bien españolas. Pero sin embargo, a mis abuelas siempre le dijimos nona. A todas, mis abuelas a todas, era la nona. Y las comidas eran típicas comidas italianas. Los canelones, los ravioles, los tallarines del domingo. Parecíamos los campaneles, pero de italiano muy poco. Resulta que no tengo mejor idea que venir a la sociedad italiana a acercarme a raíz de que mi madre había tramitado la doble ciudadanía para su familia, para mi hermano, ella y yo. Y me acerco a la sociedad italiana como para cumplir también con mis deberes cívicos, porque en definitiva la ciudadanía se ejerce. Eso lo hice en el año 2002. Ana María me manda a un congreso de la Juventud Italo-Argentina en Mendoza y no va que conozco a quien hoy es mi esposa, nieta de italianos propiamente, de vénetos y de pulieses. Y bueno, y ahí tuve más contacto directo. Hace poco tiempo falleció la nonada, con 90 y pico de años, una véneta divina, de un piccolo paese
Barcon, con B, Barcon, provincia di Treviso. Mi familia Chinelato, Marcon, provincia di Venecia, en la misma provincia, eran Venetos todos. Y ahí empecé a charlar con la nona Ada y a escuchar todos sus relatos, y esto de las mujeres y el esfuerzo y el trabajo es un común denominador de la mujer italiana. La nona Ada falleció con 92 años recientemente, pero se vino como a los 25 de Italia, con el nonno Luigi ya trabajando acá. Hicieron su casa como lo hizo Don Rocco, con sus propias manos, sin pedirle un peso al Estado, y cuando no sé quién le dio no sé qué crédito del banquito ferroviario, qué sé yo, devolvieron hasta el último centavo. Eso habla de otra cultura, y habla también de dejar completamente la familia, porque la nona Ada tenía sus hermanos con quien hablaba todos los domingos por teléfono. Hoy el mundo se achicó, dijo Grora recién, y es cierto. Antes era más difícil, hoy el mundo se achicó, hoy parece hablar con tu vecino. Y hablan todos los domingos a Italia, se conserva esa tradición. Se conserva la tradición del domingo en familia, todo el mundo alrededor de la mesa. Se conserva la tradición de bendecir la mesa antes de comer. Y bueno, yo tuve esto, ¿no? De no haber muchos italianos en la familia en la que yo me crié, pero sí la tradición. A las abuelas le decíamos nona, se comían las comidas italianas, más allá de alguna otra cuestión española que por ahí andaba, nos poníamos a cantar y qué sé yo, pero siempre del lado español, del lado italiano muy poco. Pero bueno, me casé con una italiana propiamente, nieta de italianos, y viví toda esa cultura y la vivo permanentemente, y se la inculcamos a nuestros hijos. A Pedro le enseño todos los días a hablar en italiano un poquito, alguna cosa, siempre sale con algo distinto. Es parte de nuestra vida. Creo que Adrián Cazzarov, justamente, yo creo que él es más italiano que todos nosotros porque vive acá al lado también, pero qué sé yo. Ser italiano, ser español ya es parte de nuestra idiosincrasia como argentinos. Y ese cocoliche del que vos hablabas también antes me hace pensar en el tango. El tango es prácticamente producto del cocoliche. Producto del cocoliche. El tango canzoneta que lo habla también. ¿Cuántas palabras nosotros decimos que tienen origen italiano? Ponete el echarpe, nene, cuando hace frío, ponete el echarpe, la bufanda, la chalina, la sciarpa, la bufanda. Claro, ¿cuántas palabras tienen origen en ese italiano, claro, en ese italiano mal hablado o cruzado? Y la abuela Ada, mi recurrente referencia, era rarísimo, porque más grande venía y más cruzado hablaba. Y ya esa había venido a los 25 años y murió de 90 y pico, y cada vez hablaba peor. Decir que todos sabemos italiano medianamente, entonces, pero cada vez hablaba peor, era una cosa increíble. En vez de decir, che, la nona ha perfeccionado su idioma, no, la nona cada vez hablaba más en italiano que otra cosa, era una cosa increíble. Bueno, no quiero extenderme, porque yo suelo hablar además también, pero reitero el saludo del señor intendente, vuelvo a lo oficial. Ese libro esperemos que te sea útil para conocer nuestra historia como ciudad, una de la libertad de América, porque a nosotros nos enorgullece mucho también ser sanlorencino, porque fue en el único lugar de Argentina donde el general San Martín libró lucha contra las fuerzas realistas españolas, y por eso decimos que de aquí se liberó América, porque de aquí fue a Chile y a Perú el general San Martín en su gesta emancipadora. Justamente el 3 de febrero estamos conmemorando los 201 años del combate de San Lorenzo. Vivió en Italia San Martín también. Poco tiempo, sí, porque él no tenía mucho tema. Lo dijiste una cosa, perdona, cuando hablaste del tango. ¿Quién es el creador del idioma lunfardo? Un italiano, José Bovello, que fue hace un mes atrás, de 90 y qué sé yo. El lunfardo. Sí, el lunfardo es prácticamente eso. Es el creador de un idioma que se usa para el tango.
un italiano. José Bové. Y Enrique Santos Discépolo. No sé si era italiano Discépolo, él era hijo. con ese apellido, y bueno, y fue un gran autor. Reitero entonces el saludo, te agradezco, la verdad que para mí fue un placer estar acá y le doy la palabra a mi amigo, porque no lo dejé hablar, o sea que todo no. Gracias. Bueno, y como les digo, Iván, ¿qué relación tengo con los italianos? Haberme criado al lado de la sociedad italiana. Y con una cosa que era casi como un juego, pero que tenía que ver también con lo que pasó con nuestros padres, que esta cosa, lo que decías del idioma, de que tenían que aprender el castellano, pero aprendían varios idiomas, porque los chicos compartían en la escuela, entonces cada chico sabía hablar, aparte del castellano, en italiano, en griego, o de acuerdo a quién le tocaba cada. Y a mí me tocó en suerte estar aquí en la sociedad italiana con un grupo de gente maravilloso, donde pude hacer contacto también con mis raíces italianas. Mi bisabuela era italiana, pero eran de estos italianos que vinieron en la segunda mitad del 1800 y que entonces fueron así estas personas que estuvieron en su hogar haciendo todo, desde cosiendo, trabajando a la par del marido. Y teníamos también a la partera, que fueron dos generaciones de parteras, de las Pironi, que claro, que cuando falleció doña Daría, dicen que a la vera del camino había miles y miles de personas muy pobres que habían tenido eso. Y encontrarnos con esta esencia nos lleva a ver que estamos atravesados hoy día aún. Es como somos una cultura occidental cristiana, cuando estamos hablando por teléfono decimos, bueno, chau, hasta luego. El italiano sigue estando en nosotros y el español y todas estas raíces. Y creo que es parte de esto de venerar a los ancestros. Así que, bueno, en nombre de la municipalidad quiero agradecer tu presencia aquí. Y en lo personal, agradecer tu bellísimo relato en un castellano, en un sanlorencino clarísimo, porque te entendimos perfectamente, y poder conectarnos también con todo esto que es parte, lo que vos contás, es parte de la historia de todos nosotros también. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Lidia Piatti, de la Sociedad Italiana de Pergamino, que ha hecho que hoy esté con nosotros la señorita Silvia Rosa. Gracias. Me encantó escuchar vuestros relatos que voy a escribir. Les voy a contar también vuestra historia. Y bueno, espero que un día este libro se pueda traducir en castellano, así que quien quiera pueda leerlo en castellano. En este momento, si queréis leerlo, se puede bajar por internet, es gratuito. Creo que se puede bajar de un link que va a durar como un mes, porque el libro sigue siendo en venta, pero el editorial, como supo que yo estaba de viaje por aquí y como no pudo llevarme, claro, muchas copias del libro, decidió hacer estas cosas para que quien desea leerlo lo pueda hacer bajándolo de este link y nada, después lo dejo a vosotros, así que... Vomitar porque no comí, entonces entero, bueno, oscuro. ¿Qué hacer? Estamos tocados. Pero gracias a Dios estamos aquí en Argentina, voy siempre a Italia, cada 2 años, la primera vueltita, porque acá